¿Qué tal? Muy buenas. Aquí estamos listos para nuestro rincón vintage. Yo creo que quizá la parte que más nos gusta de nuestro programa, ¿no? En la que vamos a rememorar viejos tiempos, en este caso también yo creo que buenos tiempos, y lo vamos a dedicar en la semana en la que estamos, lógicamente, a las clásicas de las Ardenas, porque son por fechas las que se tendrían que estar disputando en este momento. Clásicas de las Ardenas que, como todos sabéis, son Flecha Valona, Lieja, Bastoña, Lieja y quizá Amstel Gold Race o no, eso lo vamos a ver ahora y vamos a discutir un poco si la tendríamos que incluir o no, aunque obviamente vamos a hablar de ella también, lo queramos o no. Para ello tenemos a algunos de los habituales de nuestro programa, caras ya conocidas para los que nos vengáis siguiendo desde el principio. Borja Cuadrado, ¿qué tal? ¿Qué tal, Saúl? Buenas tardes. Nicolás Van Looy, como siempre, de nuevo con nosotros. Muy buenas, Nico. ¿Qué tal? Muy buenas, Saúl. Con ganas ya de hablar también de, como dices, de las Ardenas y de esa parte de la historia del ciclismo que tanto nos gusta a todos. Con ganas de hablar y sobre todo cuando tenemos un invitado que fue realmente un pionero con todas las letras en lo que es el éxito del ciclismo español en estas carreras, porque fue el primer ciclista español en hacer podio en una prueba de las Ardenas, concretamente en Lieja, además, y por 2 veces consecutivas. David Echevarría, un lujo tenerte con nosotros. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Bien, aquí vamos a hablar un poco de ese ciclismo vintage que estamos rememorando ahora en esta cuarentena, ¿no? Eso es, para, bueno, pues pasar un buen rato recordando aquellas carreras que, desde luego, a mí yo creo que a nosotros nos traen buen recuerdo y espero que a ti también, David, aunque quizá también un poquito agridulce, ¿no? Porque te quedaste tan cerca del triunfo, pero bueno, ya tendremos tiempo de hablar de eso más adelante, que ahí vamos a entrar un poquito más en profundidad sobre cómo viviste esas carreras, pero yo creo que lo primero es pues la eterna discusión, ¿no? Que es cíclica y que ha salido muchas veces, que es que ¿qué son realmente las Ardenas? ¿Son Amstel Gold Race, Flecha, Valona, Lieja, Bastoña, Lieja o solo son Flecha y Lieja? Porque son las que realmente se disputan en las Ardenas, en Bélgica, en la región valona. Amstel Gold Race, como sabéis, es una carrera neerlandesa que se corre en el sur de Países Bajos, en Limburgo. Está realmente geográficamente muy cerca, a muy pocos kilómetros de algunas de las regiones por las que pasan las otras 2 carreras, pero bueno, técnicamente es otro país y otra región, por tanto la tenemos que meter ahí un poquito con alfileres, ¿no? Pero bueno, hablaríamos de tríptico de las Ardenas. ¿Tú, David, lo consideras un tríptico, 3 carreras o solo consideras 2? Nosotros, o por lo menos yo, en mi temporada ciclista, cuando yo corría, lo tomábamos como las 3, como las Ardenas, ¿no? Porque es más, antes la Amstel era primero, la primera que se hacía era la Amstel y luego se hacía Flecha y Lieja, o al revés. ¿Cómo es ahora? No, estaba al revés cambiado. Sí, Amstel se Primero, corría después de Lieja, me eso parece. es, Sí, eso es. sí. Lieja, Flecha y Amstel. Y nos quedábamos 15 días ahí concentrados y en el calendario del equipo solía venir como las Ardenas, ¿no? O sea que directamente en mi cabeza por lo menos están las 3 como metidas, como clásicas de las Ardenas. Y luego también es verdad que llegando una vez que estás allí en Bélgica, allí se considera, yo creo que a las 3 como las clásicas de las Ardenas. Yo creo que en general en el mundillo del ciclismo, por lo menos de forma oficiosa, sí que se suele hablar de las 3, ¿no? Pero no sé, Borja, Nico, vosotros personalmente cómo lo veis, si las consideráis como un tríptico o realmente ponéis a Amstel como un poquito otra cosa aparte. Sí, yo pienso que sí, aunque es verdad, si te fijas que hay una carrera amateur que es el Tríptico de las Ardenas, que la han ganado corredores como Gilbert o Iván Basso, ¿no? Pero yo sí que lo considero, estoy con David totalmente de acuerdo, en el sentido de que al final los corredores van en bloque prácticamente a las mismas pruebas, más o menos se les dan bien a unos y a otros, algunos están más preparados para Flecha, otros para Amstel, otros para Lieja, pero más o menos el bloque suele ser este, ¿no? Mientras otros ya se están preparando para correr el Giro, pues luego está el bloque de las clásicas, que generalmente suele ser más similar al que luego termina yendo al Tour de Francia. Sí, yo creo que incluso es una discusión un poco semántica por el idioma, ¿no? Le hemos llamado Tríptico de las Ardenas
como podríamos haberle llamado tríptico pre-Giro. Me explico. Cuando hablamos de las clásicas de adoquines, no tenemos ese problema y porque consideramos que todas las clásicas flamencas y la París-Roubaix forman un conjunto porque no lo delimitamos geográficamente. Cuando podría ser un ejemplo muy válido, Roubaix dista de Flandes más o menos lo mismo que pueda distar la zona del Limburgo neerlandés con la zona donde se disputan las otras dos clásicas de las Ardenas. Son recorridos que se asemejan mucho, como se pueden asemejar Flandes y Roubaix, que a su vez, como ya nos explicaron Herbit y Flecha en programas anteriores, también se distinguen bastante los unos de los otros, pero efectivamente yo creo que todos los equipos preparan ese bloque de 3 carreras con más o menos los mismos líderes, con más o menos la misma gente y le viene bien más o menos a los mismos corredores. No creo que sea un sinsentido sacar a la Amstel tan grande como... Al revés, es más sinsentido sacar a la Amstel de ese tríptico como meter la Strade, como están intentando meter con calzador, quizá dentro de las clásicas adoquinadas. La Strade es otra cosa, aunque se dispute en esa misma época y todos queramos encontrar esa Roubaix del sur, ¿no? Creo que son dos cosas muy distintas. En ese caso, insisto, lo asemejaría más a lo que puede ser las clásicas flamencas y Roubaix. De todos modos, yo creo que independientemente del debate, lo importante es que al final nos entendemos todos dentro del mundillo del ciclismo cuando hablamos de clásicas de las Ardenas o de tríptico de las Ardenas, ¿no? Y no hace falta más explicación más allá de ello. Si queremos ser un poquito más estrictos, pues a lo mejor podemos decir clásicas de cotas y ya está. Por un lado clásicas de adoquines, por otro lado clásicas de cotas. Pero el caso es que, de alguna manera, Amstel sí que tiene su propia personalidad porque, como decimos, aparte de que se disputa en otro país, para los ciclistas españoles siempre ha sido una carrera un poquito más difícil, en la que ha costado destacar. Tú, David, como pionero que te mencionábamos antes, pionero en el ciclismo español, de terminar en el podio en estas clásicas de cotas, eres un ejemplo también de que la Amstel Gold Race, aunque algún año también hiciste un puesto de honor, pero generalmente se te daba un poco peor o no obtenía resultados tan brillantes como en Flecha y especialmente como en Lieja. Y además esto es una constante que se ha visto posteriormente en otros ciclistas que también han brillado en estas carreras, como obviamente Alejandro Valverde, Joaquín Rodríguez, Samuel Sánchez. Todos brillaban más en Flecha y en Lieja que en Amstel. Quizá la excepción podría ser Óscar Freire. Yo tengo mi propia teoría de que la Amstel, para explicar esto, de que la Amstel es como una especie de Flandes sin adoquines, en el sentido de que son cotas más cortas y explosivas, son carreteras más estrechas, es todo más nervioso y creo que por lo general al ciclista español que suele destacar en estas carreras se le adapta un poquito peor que las subidas algo más largas y las carreteras más anchas de las otras dos carreras, de Lieja y de Flecha. Pero esta es mi teoría como espectador desde fuera. Tú, David, como ciclista, ¿qué visión tienes? ¿Por qué crees que Amstel, en tu caso concreto, se te da un poco peor y quizá también en el caso de los otros corredores españoles? Hombre, básicamente cuando yo corría, la diferencia que yo veía es que al Amstel tienes que ir muchos años a aprender cómo es el recorrido, a saber dónde están las zonas estrechas, en qué zonas te tienes que colocar bien y tanto Flecha como Lieja todo eso es mucho más sencillo, ¿no? No tienes más que 1 o 2 años de aprendizaje para saber más o menos en qué posición, en qué zonas es donde tienes que estar más atento. Y en cambio Amstel es un recorrido que prácticamente, por lo menos cuando yo corría, se hacía en un círculo, en un entorno de 30 kilómetros, 40 kilómetros, los 230 kilómetros se subía todo el rato cotas y hasta que no conoces el recorrido muy, muy, muy bien, es muy complicado tener un buen resultado. ¿Por qué? Pues porque vas bien colocado, vas pensando que vas bien colocado y de repente en una de estas vas por una carretera muy ancha,
y no sabes muy bien dónde, se estrecha el recorrido, se pasa a un recorrido de 1,5 metros, 2 metros de ancho, y todos los holandeses ya saben dónde está ese cruce, ¿no? Y es muy complicado porque es todo el rato un recorrido con mucha variedad de curvas y de estrecheces, ¿no? Entonces es muy complicado el aprendizaje de ese recorrido. Y luego también lo que dices tú es importante, ¿no? El hecho de que las cotas son mucho más cortas y es más fácil, o para la gente que no necesita tanto la resistencia, sino más bien la explosividad, le va mucho mejor la Amstel, ¿no? Por eso yo creo que Oscar brillaba mucho más en la Amstel que en carreras como Lieja, ¿no? Que le era un poquito más difícil. Podríamos decir entonces, quizá que en Lieja y Flecha, si estás fuerte, estás delante, pero en Amstel hay más cosas que las fuerzas que tienen mucha importancia también a la hora de obtener un buen resultado. Sí, en la Amstel sobre todo necesitas un aprendizaje de 2-3 años, ¿no? Te puede salir un año bueno y el primer año estar delante por circunstancias de carrera, pero lo normal es que necesites 3, 4, 5 años de aprendizaje de dónde son las posiciones de donde tienes que estar atento, ¿no? Y en cambio es mucho más fácil en Flecha y Lieja porque está todo más específico, ¿no? Sabes que en tal kilómetro tienes que estar atento y a partir de tal kilómetro tienes que estar ya metido en la cabeza del pelotón, ¿no? Y eso en el Amstel es mucho más complicado. Borja, Nico, vosotros con vuestra profesión de periodistas también, ¿recordáis si alguna vez hablando con algún corredor español os han mencionado de la dificultad extra en este sentido de Amstel respecto a las otras dos carreras? Yo personalmente no, pero también te voy a decir, a raíz de lo que estaba diciendo David, de que a lo mejor es la carrera más complicada, pero también tengo la sensación de que eso puede influir. Es una carrera que seguramente no sea el gran objetivo nunca de un ciclista español, ¿no? Es decir, tú vas ahí a Sardenas con intención, te pongo el ejemplo del más laureado de Valverde, ¿no? De brillar, de ganar en Flecha, de ganar Lieja y a ver qué sale en Amstel, ¿no? Es lo que está diciendo David, de que es una carrera muy complicada, pues ha ganado, por ejemplo, mira el ejemplo, Gasparotto, a lo mejor nunca hubiera podido ganar otra carrera, ha ganado 2 veces, demostrando el dominio del territorio. Es una prueba con un recorrido muy alocado y con un final, ahora no, pero como estaba el de Kauber, con las ascensiones previas, que debería ser también propicia para el ciclista más fuerte, pero no siempre ganaba el más fuerte, había sorpresas, o sea que yo creo que era una mezcla de corredores que no utilizan esta prueba como gran objetivo, más la dificultad que tiene, pues al final esa mezcla hace que sea lo que estamos comentando. Y por eso, pues respondiendo concretamente a tu pregunta, que le he dado una vuelta, nadie me ha preguntado en concreto sobre, o sea, no he hablado con nadie en concreto sobre el recorrido de Amstel. Yo sí que recuerdo hace unos años, y estoy intentando hacer memoria quién fue, creo que fue Purito, pero no pondría la mano en el fuego por ello, que hablando con él, no, ya digo, no pongo la mano en el fuego de que fuese él, me dijo que Amstel era muy ratonera, lo que está diciendo ahora David, ¿no? Que era complicadísimo aprenderse el recorrido y que había momentos en la carrera un poco al estilo de lo que nos comentaba Flecha, si os acordáis, sobre Flandes, ¿no? Que te podías llegar a perder, a no saber dónde estabas en carrera. Y me puso un ejemplo muy, muy chulo, que era que llegó un año fuerte, con ganas de hacerlo bien, pensaba que se había aprendido después de varias ediciones el recorrido, y ese año el viento pegó de otro lado y parecía que estaba en otro mundo completamente distinto, ¿no? Y aquello me llamó mucho la atención, que incluso, como decía David, en un circuito que se hace sobre una zona tan pequeña, me imagino que si el aire te pega un año de culo y otro año de cara en ciertos sectores, te puede hacer parecer que estás en otro mundo distinto. Y en cuanto a... Luego, otra anécdota, que sí que me acuerdo quién es, pero no lo voy a decir porque me lo dijo de récord, pero sí que me dijeron una vez que se puede llegar relativamente desmotivado a la Amstel porque vienes de encadenar carreras con un enorme pedigrí, como son las clásicas flamencas y los 2 grandes monumentos empedrados. Llegas con la vista puesta en encadenar otras dos grandes carreras, como son
Flecha y sobre todo Lieja, que es otro monumento, y que la Amstel, con poco más de 50 ediciones, siendo la más joven quizá de todas las carreras que hay ahora en la primavera, pues como que a veces se la tomaban, bueno, pues es una buena preparación, ¿no?, para las otras. No sé si David también ha tenido alguna vez esa sensación. Eso me lo dijo una vez un ciclista y ya digo, me pareció curioso porque puede ser, ¿no?, que la cabeza te pegue esas malas jugadas. Sí, sobre todo, mira, nosotros, como he dicho antes, estaba cambiado. La Amstel y la Lieja estaban al revés, ¿no? Y sí que es verdad que yo recuerdo Manolo llevaba el equipo, lo que era el equipo fuerte, lo llevaba a la Lieja y a la Flecha, y en cambio la Amstel llevaba a los jóvenes. También es verdad que dentro de ese grupo de jóvenes había gente que hacíamos Flecha y Lieja, pero en la Amstel se dejaba como ya el Lorán, por ejemplo, no la disputó todos los años. Entonces sí que no se le daba la importancia que se le empieza a dar ahora, un poco porque está empezando a coger pedigrí, ¿no? Pero sí que es verdad que en nuestra época pues eso también pasaba, que la gente era una carrera importante, que era entonces Copa del Mundo, pero no era lo que era Lieja o lo que era Flecha, ¿no? Estaba un poquito más devaluada, ¿no? Sí, yo también esta sensación la tengo, sobre todo en la ubicación que tiene la carrera ahora en la actualidad, que se corre después de los adoquines y antes de Flecha y Lieja, que queda un poquito como en tierra de nadie, entre medias, siendo una carrera que a mí me encanta y que la considero de mucho prestigio. Pero, por un lado, los corredores más especialistas en adoquín suelen llegar ya un poquito quemados y muchos a veces corren casi Amstel ya como la última carrera de primavera. Y por otro vienen los ciclistas de perfil más vueltómano, más escalador, pero que a la vez son buenos clasicómanos que pueden destacar bien, que pueden destacar en estas clásicas de cotas. Algunos llegan de País Vasco, otros llegan de correr, bueno, pues París-Niza, Tirreno y demás, y de estar a lo mejor preparándose después en casa o incluso en altitud. Y la Amstel queda ahí como un poco un prólogo que a veces no, pues que incluso la necesitas, ¿no?, para poner las piernas un poco a punto de cara a las otras. Entonces sí que tiene una ubicación peculiar, ¿no? Pero también eso, junto con la complicación del recorrido y lo caótica que es, pues la hace complicada, ¿no? Y yo creo que también tiene que ser muy bonito ganarla precisamente por eso, porque me parece una carrera muy difícil de ganar por todas estas cosas que estamos diciendo, ¿no? Entonces, sin embargo, Saúl, fíjate que ahora lo he consultado porque yo de memoria sabes que ando justito. En los últimos años la han ganado repetidas ocasiones gente como Gilbert, la ganó el año pasado Mathieu Van Der Poel. Es decir, que no es una carrera que por lo que estábamos todos diciendo ahora puede parecer que la esté disputando equipos, entre comillas, de segunda fila. Y no, o sea, es que la está ganando gente de absoluto renombre. Y sin embargo, es un poco lo que decía David y lo que tú decías antes. Yo cada año, después de 2 semanas de subidón, escribiendo y hablando de 2 monumentos y pensando también en que llega la Lieja, he de reconocer que escribo sobre la Amstel un poco sin darle la misma importancia y no, tampoco acabo de entender por qué, pero es algo que me sucede y me sucede año tras año. Creo que la influencia también de que Países Bajos necesita una gran clásica también, ¿no? Por la tradición que tiene el país, y eso influye seguramente para que se le dé el valor que tiene, yo creo. Entonces, bueno, pues sí, el año pasado Van Der Poel, la verdad es que la carrera luego es muy bonita como tal, es espectacular, ese caos, esa locura, pero claro, nunca va a tener el glamour, el pedigrí de una Lieja-Bastogne-Lieja que se disputa desde el siglo XIX, pero no deja de ser una prueba que, al fin y al cabo, para el aficionado ciclista, el que no lo sea, a lo mejor no la conoce o le suena menos, pero para el aficionado ciclista es realmente divertida y sobre todo que la ves como frotándote las manos como diciendo, me lo voy a pasar muy bien, pero cuidado con lo que tengo la semana que viene además. Oye, David, tú que eres muy activo en Twitter y muchas veces comentas las broncas que tienes con los chavales, tanto a la hora de enseñarles cosas de reglamento y tal, y a la hora de enseñarles también el peso específico de las carreras.
Antes yo he comparado la Strade, ¿no? con la Amstel. Y ahora que estaba Borja diciendo ese pedigrí de Países Bajos, un país con una gran tradición ciclista que necesita tener una gran clásica, como que quizás se esté forzando meter la Amstel con calzador en este periodo, y sin embargo, un país con la misma tradición como es Italia y con grandes clásicas como es Italia, que no olvidemos tiene 2 monumentos en su país, ha conseguido colar en los últimos, pongamos, 10 años la Strade Bianche prácticamente al mismo nivel que alguno de los monumentos. Los chavales con los que tú trabajas en el día a día, ¿cómo ven esto y cómo lo tratáis vosotros? Porque claro, estos tienen que... Me imagino que parte de vuestro trabajo también es enseñarles la importancia de las carreras en las que algún día van a estar, porque si no, todos soñarían únicamente con ganar el Tour si son vueltómanos y Roubaix o Flandes si son clasicómanos. Hombre, empezando por lo que has dicho de la Estrella Bianchi, sobre todo yo creo que ha cogido el renombre que ha cogido por lo diferente que es a todo lo que hay en el calendario mundial, ¿no? Por eso, por lo diferente que es por lo que ha cogido el valor que tiene, ¿no? También es verdad que dentro de lo que estás hablando de la importancia de las carreras, yo recuerdo cuando corría en bici, que me achaco ahora o me lo echo en cara yo mismo, el hecho de que iba a ciertas carreras, sobre todo los últimos 4 o 5 años, en los que no le das o te da la sensación de que vas a carreras en las que no estás tan motivado como puedes estar en una Lieja, ¿no? Y eso es un error. ¿Por qué es un error? Porque siempre estás, no disputas igual. Es lo mismo que estábamos hablando pues como le pasó el año pasado a Valverde con el maillot de campeón del mundo, ¿no? Al final había ganado el campeonato del mundo y daba la sensación de que no es que se hubiera relajado un poco, sino que era tal la importancia de haber sido campeón del mundo que las demás carreras estaba esa sensación de decir, bueno, he sido campeón del mundo y siempre te relajas un poco más, ¿no? E intentas a los corredores, yo ahora en amateur, pues decirle que toda competición que corres es importante, porque siempre el sumar va a ser más importante el hecho de que ganes una Lieja y no ganes nada, a que ganes una Lieja y tengas 4 o 5 victorias más en el año, ¿no? Intentas darle valor a todo eso, ¿no? Por lo menos es lo que yo intento. Y reconozco y reconociendo que en mis últimos 4 o 5 años iba a carreras en las que no tenían ese pedigrí y no tenía yo también esa motivación que requería para todas las carreras, ¿no? O sea, que hay un poquito de autocrítica quizás estás haciendo respecto a tu propia carrera deportiva. Sí, por supuesto. Yo sé los errores que cometí siempre en mi carrera deportiva y lo bueno es saber que los has cometido e intentar enseñar lo que tú has hecho mal, intentar inculcar o decir que cómo se puede mejorar, ¿no? Yo tengo claro que mis últimos 4 o 5 años hubo carreras en las que no fui... No digo lo no profesional, porque profesional en el sentido de cuidarme y entrenar siempre, creo que durante 12 años lo fui, pero sí que es verdad que a la hora de disputar algunas pruebas, visto ahora con el paso del tiempo, pues fue un error, ¿no? El cómo afrontar ese tipo de carreras. Después tendremos también tiempo de que nos comentes un poco más si hay alguna cosa de la que te arrepientes de cómo competiste en estas clásicas de las que estamos hablando ahora. Pero eso será ya más hacia el final del programa. Volviendo a Amstel Gold Race, que yo también quería romper una lanza en favor de esta carrera, porque por una parte, bueno, tiene distancia de monumento y son pocas las clásicas no monumento que pueden decir eso. Y por otra ha sabido reinventarse muy bien. Y con el cambio de recorrido, la modificación que han hecho un poco de lo que es el final en estas últimas ediciones, se han visto carreras realmente espectaculares, menos previsibles de lo que se estaba volviendo con el final en el Cauber o muy cerca de la cima del Cauber. Y yo creo que ahí lo ha hecho muy bien la organización, ¿no? Claramente la Amstel ha sabido salir de esa especie de, no sé, como conformismo, ¿no? En el que se estaba asumiendo de que era casi un sprint cuesta arriba en el Cauber y estamos viendo carreras últimamente rotas desde lejos y muy espectaculares. En este sentido, la Lieja y la Flecha sí que han sufrido un poco más esto
y le está costando salir de ahí. Yo recuerdo cuando David Echevarría competía, y por supuesto antes también los años anteriores, eran carreras que se rompían más lejos, ¿no? De hecho, ahí estaba la Lieja, estaba la Redoute. En la Redoute, anda, que no ha habido batallas que eran decisivas, ¿no? Sin embargo, ya en temporadas más recientes, la Redoute es una cota que sirve para desgaste, pero realmente no sirve para romper la carrera y que los más fuertes se vayan desde ahí, ¿no? Y lo mismo con Flecha Valona. Yo recuerdo muchas ediciones de cuando David estaba en activo, que llegaba a lo mejor un corredor en solitario, 2, 3, atacando desde lejos, y al haber siendo tu compañero suyo, pues ganó una edición, creo que llegó con Luc Leblanc, y solo a las faldas del muro de Huy y le superó ahí, nada de llegar todo el pelotón, ¿no? Vosotros, y quería empezar aquí por Borja y Nicolás, más desde la perspectiva de espectador que desde la de ciclista de David, ¿tenéis también esa sensación de que estas carreras se han convertido en un poquito previsibles en los últimos años? Sí, es cierto. Lieja, pues a lo mejor un poco menos, más que predecible, han sido más aburridas también, ¿no? Los desenlaces, lo que ocurre es que también en los últimos tiempos con un Valverde imperial, pues a veces era muy difícil. Y en el caso de Flecha, pues parece que lo han cambiado, ¿no? Con esa Côte de Chagaf que han colocado en el tramo final, pero bueno, yo es que te digo una cosa, hay 3 minutos del año en los que sé que voy a estar de pie, que es la subida final al muro de Huy, independientemente de cómo haya sido la carrera. Entonces, bueno, pues es una subida espectacular, pero es verdad que la Flecha Valona, pues seguramente a nivel táctico haya aburrido más, aunque es verdad que el primer año que no gana Valverde, 2018, primera de Alaphilippe, ya se produce una carrera diferente, con mucho desgaste en los pasos anteriores por Huy, porque antes se estaban resignando, como diciendo, es que vamos a llegar juntos y nos va a ganar Valverde. La carrera se empezó a agitar, Valverde no se metió en el grupo de arriba y se vio que tácticamente podía dar más de sí la carrera. Entonces, bueno, pues eso ya depende más de los corredores, porque el recorrido más allá de esa cota, que es verdad que genera más desgaste, pues provoca lo que dices tú, esa sensación de conformismo, aunque con matices y síntomas de que poco a poco van cambiando porque los tiempos van evolucionando también. Nico, ¿qué tienes que decir al respecto? Creo que de la manera que lo planteas es interesante porque se puede hacer una analogía con Milán-San Remo. Llevamos años escuchando que habría que buscar un final distinto, que está envejeciendo mal, que con el ciclismo cada vez más especializado y los corredores con mejor material y mucho mejor preparados con esos marginal gains de los que tanto hemos hablado y volveremos a hablar, muy entre comillas lo que voy a decir ahora, lo tienen un poco más fácil que antiguamente. Yo no sé si tanto cambio acaba perjudicando a la carrera. Al final hemos visto cómo la Vuelta a Flandes también ha hecho varios experimentos en la última década y ha acabado dando con la tecla, por lo menos en su parte final. Creo que es muy importante que el aficionado sepa reconocer perfectamente y se sienta identificado con las partes que deciden una carrera, ¿no? Lo ha dicho Borja ahora, que cada vez le queda, por cierto, menos credibilidad, porque cada programa dice que si hay 3 minutos donde va a estar levantado y entonces cuela la cuña de la carrera de la que estamos hablando. Pero... No. Eso no es así, Mira, ya hablando, mira, habría otros 3 minutos en los que podría estar en pie y ahora tengo que hablar de tu padre. Yo recuerdo cuando leí en Meta 2000 la famosa frase de en Bélgica, en toda esta zona, hay 1000 cotas, pero solo hay 2 muros, que son Gramont y Huy. Pero si me dejas uno, yo me quedo con Huy porque es meta, claro. Pero no me digas eso porque no estoy totalmente de acuerdo contigo. Es así. No, pero sí que es verdad que ¿por qué el final de Flecha nos puede poner de pie? Porque, aparte de porque Huy es uno de los 2 muros que existen y porque es muy duro, es porque lo reconocemos y sabemos, aunque no sabemos qué es lo que va a pasar, sí que conocemos el guión de lo que va a ocurrir. Y podemos identificar cuándo, o empezar a pensar cuándo un corredor ha atacado demasiado pronto, cuándo está esperando de más. Y eso en el ciclismo, creo que cualquier aficionado que nos esté viendo estará de acuerdo conmigo que es importantísimo. Cuando empezamos a hacer experimentos con gaseosa y cada año
metiendo cotas nuevas, haciendo cosas raras, al final tampoco el espectador sabe qué es lo que está viendo. No entiende quizá por qué un corredor ataca en un sitio y no en otro, porque no está acostumbrado a ese guión, no sabe si, insisto, no entiende lo que ocurre. Y en el ciclismo quizás sea uno de los pocos deportes en los que tener un guión relativamente predecible suma en lugar de restar. Hombre, yo creo que a veces sí que hay que ceñirse un poco también a lo que dices, también teniendo en cuenta que el ciclismo es un deporte bastante tradicional, ¿no? Y al aficionado le gusta que se vuelva a pasar por los mismos sitios emblemáticos y demás. Lo digo al respecto de que he visto discusiones entre aficionados de que había que eliminar el final en UI para que la carrera fuese más abierta, ¿no? La flecha balona. Pero es que dejaría de ser la flecha balona. Yo creo que tampoco hay que amargarse tanto con el hecho de decir, es que como UI es tan duro, nadie se atreve a arrancar desde lejos y al final todos los favoritos llegan juntos ahí. Bueno, pues es un poco la idiosincrasia de la carrera y ya está, ¿no? Tampoco creo que haya que darle muchas más vueltas. Si es verdad que Lieja el año pasado apostó por hacer un cambio de recorrido, eliminando tanto la cota de San Nicolás como el final en Ans, y creo que no le salió mal. Provocó sobre todo que la Roca de los Halcones fuese más decisiva y que se rompiese un poco más desde lejos. Pero bueno, de momento este año no podemos ver si se confirma o no esa tendencia de que la carrera se volvía un poquito más abierta y dinámica, ¿no? David, ya que te tenemos aquí, antes de pasar a lo siguiente, aquí donde me gustaría que dijéramos nosotros un poco nuestra edición favorita de Lieja, por ser monumento que recordamos, ya que hablamos de UI, ¿qué te faltó a ti en UI para poder estar un poco más adelante? Porque estuviste rozando el podio más de un año, pero no llegaste a pisarlo. Yo creo que hice cuarto, quinto y algún top 10 más, ¿no? Me faltó, pues lo que he dicho antes, hubo años, sobre todo los años de Euskaltel, que le daba más importancia a Lieja que a Flecha, por haber hecho podium ya con la 11 en Lieja. Y muchos años fui siempre, 2 o 3 años seguidos, el primer corredor del pelotón, pero siempre había llegado una fuga de 4 o 5. El año que ganó hasta Roa fue un año, y el año que ganó... Sí, 2003 creo que ganó hasta Arloa, sí. Y el año que ganó, que hizo Unai Etxebarria segundo también, que ganó AERS ese año también. Yo creo que esos 2 años fui el primer corredor del pelotón y el que más rápido subió el muro de UI, pero no me tomé esa carrera, no me tomaba esa carrera, o sea, le daba más importancia a la Lieja que a la Flecha. Sí que hacía una prueba de cómo estaba yo en cara a la Lieja para el repecho final, diciendo, bueno, pues voy a probar a ver si estoy en condiciones de poder disputar Lieja, pero es lo que he dicho antes, no le daba, aun teniendo el valor que tiene, y que yo luego sí le daba, pero no arriesgaba en esa carrera como podía arriesgar en Lieja, ¿no? Y entonces, pues sí, igual sí que lo que faltó fue un poco de atrevimiento, ¿no? Sobre todo los años de Euskaltel y de Liberty, pero aunque en los de Liberty ya la carrera estaba un poquito más bloqueada y se llegaba más bloqueado a la parte de abajo, ¿no? Llegados a este punto, yo creo que es momento de que elijamos un poco las que son nuestras ediciones favoritas. Vamos a centrarnos solo en Lieja por ser monumento, porque si no nos podríamos tirar todo el programa, ¿no? Discutiendo sobre ediciones que nos han gustado. Pero en concreto de Lieja, pues yo creo que además aquí vamos a dar probablemente una elección bastante variopinta, ¿no? de ediciones. David, a lo mejor vamos a ver si David tira un poco más por las que él destacó, o puede que nos sorprenda y tenga alguna favorita que no sea en las que él tuvo mejor resultado. Yo recuerdo además, quizá porque coincide también con mis primeros años de aficionado al ciclismo y se te queda más en la memoria, fue la segunda que tuve la oportunidad de ver en directo ya, y en concreto la de 1997, en la que Michele Bartoli llegó con Alex Zule y con Jalabert, y fue capaz de doblegar a los dos corredores de la 11. Aquello a mí me sorprendió mucho y me dejó un poco marcado, ¿no? Me dejó, la verdad, que tanto por la carrera en sí como por el propio Bartoli, ¿no? Que era un corredor
al que quizá yo no conocía tanto y sí, y el hecho de que a dos grandes como Zule y Alaber fuese capaz de doblegarlos y siendo del mismo equipo fue algo que me pareció bastante impactante, ¿no? Aquel final. Después podría mencionar la del 99 por la exhibición de Frank Van den Broek y aquella arrancada en paralelo también junto con Bartoli en la Redoute. Y tengo que decir, y no es porque esté aquí, pero recuerdo, yo creo que mis padres todavía tienen que acordarse de cómo me puse de pie delante de la televisión, la edición del 2000 en la que David Echevarría llegó en el grupo de 3 que estaba jugando la victoria, y el hecho de tener ahí a un ciclista español con opciones reales, porque además todos sabíamos que David era un ciclista muy rápido de ganar, fue una de los finales que más me ha hecho subir las pulsaciones y ponerme en pie de una clásica así en general que yo recuerde. Es vuestro turno. Borja, voy a empezar por ti. Pues yo me voy a quedar con la de 2015, el triunfo de Alejandro Valverde, que finalizando ya la cuesta de Ans, antes de afrontar esa curva de izquierda, ¿no? Con esa recta tan larga de 250 metros, ataca Purito Rodríguez, se marcha Alejandro, parece que los dos van a conseguir llegar y de repente pues les engulle el grupo, un grupo muy numeroso, no una Lieja como las de David, ¿no? En las que llegaban muy poquitos por delante de la línea de meta. Y luego como Alejandro demuestra lo campeón que es, porque cuando un ciclista, ya sabéis, cuando le cazan, luego no es el favorito generalmente. Y cómo tiene esa arrancada y cómo gana además por delante de Alaphilippe. Además me acuerdo el golpe que pega en el manillar a Alaphilippe con rabia y yo pensé, este niñato, pero que ha ganado Valverde, ¿cómo se puede enfadar por quedar segundo delante de un tío como Valverde? Y luego mira cómo ha salido Alaphilippe, pero sobre todo cómo ese Valverde imperial era capaz de ser neutralizado y volver a tener otra bala. Y yo me quedo con esa de 2015. Nico, dispara. En mi caso me quedo con dos. No me sabría decidir por la que ya has comentado del 99 de Frank Van den Broek. Y me quedo también con la de 2011, si no recuerdo mal, de Philippe Gilbert. Cómo fue capaz de ganarles a los hermanos Schleck en ese sprint, en las que tenía absolutamente todas las de perder, ¿no? Me parecen dos demostraciones, dos carreras en las que el mejor de esa edición, el más fuerte, supo ganar no solamente por ser el más fuerte, sino por creérselo, un poco lo que comentaba David antes, ¿no? De realmente ir a los sitios con ganas. Claro, estamos hablando de un monumento, ¿no? No es el mismo caso que del que estábamos hablando antes, ¿no? Pero sí con ganas de demostrar y dar un golpe encima de la mesa y reivindicarse. Pues vamos a ver ahora si David nos sorprende con la edición que él prefiere, si es una de esas en la que estuvo en el podio o no. A ver, David, ¿con qué nos sales? Pues no te voy a decir las que yo hice podium. Te voy a decir dos. Y las dos por dos circunstancias diferentes. Una, la de Van der Broek, evidentemente, primero porque estuve allí y sé lo que dijo el jueves anterior en la rueda de prensa y no dábamos crédito a ningún corredor de los que estábamos allí, la seguridad que transmitía ese corredor, en el sentido de que dijo claro lo que iba a pasar, dijo, se va a mover en la Redoute Bartoli, le voy a controlar y en San Nicolás voy a arrancar y me voy a marchar. Y luego vimos la carrera y es que fue así. Y fue tan imperial todo que se me quedó grabado a fuego aquella carrera y yo creo que es de la más bonita, ¿no? Y luego hay otra que recuerdo que se me quedó grabado por lo que hizo el corredor que ganó la carrera a 1 kilómetro de meta, que fue Powells, que estaba con Sky. Que la ganó, no me acuerdo qué año fue, 2016 creo, me parece. Sí, pues llovía y tal, sí. Pues el gesto que hace faltando 1 kilómetro de ponerse, se quita las manos del manillar y se quita los guantes en el último kilómetro. Yo sé lo que se siente en ese último, cuando se llegaba a Ans, yo sé lo que se siente en ese último kilómetro y la sensación esa de que en la tele parece que no es muy duro ese último kilómetro, pero se hace eterno. Y cuando le vi levantarse del sillín, quitarse los guantes y agarrar del manillar, dije, no le gana a nadie, es imposible que le gane a nadie. Con ese gesto no le puede ganar nadie. Y por esas dos cosas me quedo con esas dos Liejas.
Pues muy oportuno además que hayas mencionado entre ellas la edición del 99 en la que estabas tú presente y que fue además justo antes de que tú empezases a destacar de verdad en Lieja, porque esto enlaza muy bien con lo que quería preguntarte ahora, que es precisamente si la carrera de alguna manera ya te había marcado a ti antes del año 2000, que es el primero en el que haces podio. Me refiero a mentalmente de ponértela como objetivo, porque no habías tenido resultados excesivamente buenos todavía hasta ese año, aunque tú por condiciones eras el típico ciclista con buena punta de velocidad, con explosividad, que sube suficientemente bien, que parecía sobre el papel bien apto para adaptarse a una clásica como esta, pero hasta el año 2000 no habías destacado. ¿Esa edición del 99 tuvo cierta importancia a la hora de marcarte en el sentido de pensar, voy a ponerme esta carrera como un objetivo en el futuro para intentar destacar? ¿O no surgió de ahí y ya habías pensado antes? ¿O realmente cómo fue un poco? Porque claro, también tú en la 11 tenías a Yalaber, que había destacado. No sé si Manolo Saiz también fue alguien importante a la hora de meterte en la cabeza pues la mentalidad de que podías hacerlo bien esa carrera. Un poco cómo se fue desarrollando tu idilio con Lieja. Primero he de decir que evidentemente estaba en un equipo que estaba disputando esas carreras y era complicado entrar en el 8 de esa, bueno, 8, no recuerdo cuántos corríamos. Pero sí que es verdad que Manolo me llevó 2 años antes del 99, estuve en el 97 y en el 98 creo que estuve. Yo creo que hace falta una maduración para ese tipo de carreras, para todo tipo de monumentos, porque el ciclista necesita hacerse, sobre todo recordemos, 270 kilómetros y necesitas una maduración sobre todo psicológica, ¿no? Sí que es verdad que los 2 primeros años que fui me sorprendió porque hubo corredores que cuando veíamos el circuito el jueves anterior, pues no se tomaban esa carrera, esa Lieja con la seriedad que se debía tomar esa Copa del Mundo. Ellos no disputaban esa carrera, en cambio Lorán estaba muy metido en esa carrera, ¿no? Y yo hacía habitación con Lorán. Entonces yo creo que el idilio un poco viene de ahí, ¿no? Y luego en el 99 yo hago 40 o 30 o 40 kilómetros escapado a falta de 100 kilómetros con Marcelino García y Bo Hamburger, y acabo haciendo el 28, el 29, no recuerdo bien, y llego al autobús y recuerdo que les dije, yo creo que puedo disputar esta carrera. He tenido sensaciones muy buenas y creo que esta carrera sí que algún día la puedo disputar, no ganar, porque en ese momento no estás pensando en ganar, pero sí en disputar, ¿no? Y yo creo que sí que el 99 fue un año en el que la cabeza me hizo como un clic, ¿no? De que se puede disputar esta carrera, aunque también es verdad que no eran los españoles, no éramos corredores, Miguel había hecho cuarto, creo, un año, y Marino también había hecho cuarto, quinto, pero no teníamos esa concienciación, ¿no? Pero en mi caso se dio la circunstancia de que estaba en la habitación con un corredor como Lorán durante 3 o 4 años en Lieja y con un director como Manolo que se tomaba tenía muy en cuenta esos valores del ciclismo de monumentos, de Bélgica y de ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se juntó un poco todo, ¿no? Y desde luego el futuro terminó demostrando que tus sensaciones de que podías disputar esa carrera eran más que ciertas, porque solo un año después te metiste en el podio y otro año después también te volviste a meter en el podio. Yo tengo, y nunca se me olvida esto, tengo en la memoria unas declaraciones que hiciste después del año 2000 cuando llegaste con Paolo Bettini y con Davide Rebellin, y los tres hiciste segundo en el sprint. Y después no sé si fue justo después de la carrera o un poco más tarde, horas después de revisar el sprint que volviste a verlo, dijiste, pero ¿cómo he podido sprintar agarrado a las manetas? ¡Qué error! Eso lo dijiste, pero te quería preguntar, al año siguiente volviste a estar en la pomada, llegasteis en un grupo de 5 ciclistas a la meta, hiciste tercero. ¿Qué falló en 2001? Porque yo no recuerdo haberte
oído decir nada de que algo saliese mal ese año. Te voy a comentar las dos. En el 2000, yo recuerdo, fue un movimiento táctico, porque si te fijas, la carrera estaba para que se la disputaran Jalabert y Bartoli, y nos metimos desde muy lejos, después de la Redoute, nos metimos Bettini y yo en el grupo de adelante, entonces la carrera quedó muy parada, muy bloqueada atrás, ¿no? Había dos corredores adelante que podían disputar, entonces, pues bueno, quedó muy bloqueada, ¿no? Yo recuerdo el último kilómetro ese, el dolor de piernas que yo tenía. La sensación esa de que no tengo capacidad para poder sprintar. Estaba pensando más en, ostras, no sé si voy a ser capaz de poder sprintar. Y luego, cuando llego a meta, hago segundo y, pues sin más, estaba contento, había hecho segundo, ¿no? Y la mayor bronca que yo recibí como corredor profesional fue ese día. Llegué al autobús y según llegué al autobús, o sea, no te puedes imaginar los gritos que me pegó Manolo. Y yo decía, ¿pero qué he hecho segundo, tío? O sea, que he hecho segundo en la Lieja. Bueno, perdona, pero yo creo que hacerlo. todos nos podemos imaginar los gritos de Manolo. Sí. Si hay algo que nos podemos imaginar es eso. Bueno, pues se me quedó grabado a fuego. O sea, te puedo asegurar que se me quedó grabado a fuego porque fue una bronca impresionante. Y luego en el 2000, al año siguiente, en el 2001 con Euskaltel, nunca hice unas declaraciones de que pues, bueno, cometí un error porque creo que no cometí ningún error. Y es más, yo siempre he dicho que esa ha sido una de las carreras en las que me he sentido el corredor más fuerte de la carrera, aún no ganándola. Fui yo el que arranqué en San Nicolás, fui yo el que rompió el grupo del paquete de San Nicolás, y lo único que pasó es que justo antes de que entráramos en la curva yo ya tenía pensado cómo entrar, detrás de quién entrar, o sea, ya mentalmente estaba disputando la carrera para coger las distancias, y arrancó desde atrás Camesín antes de la curva, nos sorprendió, nos metió 3 metros y ya no hubo nada que hacer. No es que cometas un error, es que alguien ha sido un poquito más listo que tú. No es un error, es que otro tío ha sido un poquito más listo y a veces pierdes las carreras aún siendo el más fuerte. Yo te quería preguntar sobre esa edición de 2001, sobre la figura de Casagrande, que cuando atacas sale como una flecha detrás de ti y luego al final el broncón, que te acordarás tú, que le pega a Camensín, que va por delante antes de afrontar la última curva y levanta los brazos como diciendo, pero que no te mueves. ¿Qué tal era Casagrande? Porque yo creo que era un poco tocapelotas también, ¿no? Hombre, era un corredor que yo creo que él pensaba que podía ganar una Lieja-Bastogne-Lieja, ¿no? Y también sí que es verdad que al haber hecho yo en el 2000 segundo era uno de los favoritos, y los movimientos que hacía Casagrande, pues si me bloqueaba a mí era porque él consideraba que había que bloquear ese movimiento, ¿no? No recordaba yo que le había echado la bronca a Camachín, pero al final Camachín venía de haber sido campeón del mundo. Entonces muchas broncas, por mucho que le echara, yo creo que al final el movimiento que hace Camachín es el perfecto para ganar la carrera, y Casagrande lo que siente es igual lo que sentí yo el año anterior, de que se había equivocado, ¿no? Oye, David, yo te iba a preguntar hasta qué punto para los españoles, que sabemos que hasta ese momento, y por desgracia yo creo que sigue siendo un poco así, aunque la cosa va cambiando, las clásicas no tenían esa importancia, y hasta qué punto Manolo y Logan fueron importantes, ya lo has contestado, pero sí que voy a abrir un poquito más el foco. Cuando Perico habla de sus primeros tours con Arroyo y demás, prácticamente nos cuenta una historia de españolitos con una maleta de cartón que cruzan los Pirineos y no saben ni siquiera a dónde van. Es un poco la conclusión que se saca cuando le oyes hablar de un equipo de los años 80. Sé perfectamente que la 11 de los últimos 99, de los últimos 90 y de los primeros 2000 no era eso, pero ¿hasta qué punto ibais a lo desconocido, a un ciclismo desconocido? Pues te voy a comentar una frase que le dijo el organizador de la Amstel en el 96 a Manolo. Me has mandado un equipo de futbolistas.
Era porque Laurent no hizo ese año Amstel y nos mandó a todos los chavales jóvenes a correr la Amstel. Pues estábamos Cañada, Luis Pérez, Rafa Díaz, estaba yo y no recuerdo exactamente quién más, pero recuerdo esa frase del organizador que le dijo: me has mandado un equipo de futbolistas en vez de ciclistas. Entonces, pon en perspectiva todo eso, ¿no? Luego, muchos más años después, en el 2005, yo siempre me quedé con la espina de decir, yo tenía eso grabado a fuego en decir, joder, este tío me ha dicho esto y ahora estoy disputando carreras. Y en el 2005 a mí me cogen a 3 de meta y consigo hacer octavo. Y cuando llegué a meta le dije a Manolo, me ha dado pena porque todavía me acordaba del 96. O sea que tú fíjate en qué posición estábamos o qué perspectiva tenían las mismas organizaciones de lo que era el ciclismo español con las clásicas. Y viceversa, ¿teníais esa sensación también de que os metíais en la boca del lobo frente a corredores que conocen mucho mejor ese terreno o realmente la meticulosidad de Manolo, la que siempre nos mostró en las grandes vueltas a la hora de preparar al milímetro cualquier cosa que tuviese que ver con la preparación y el desarrollo de la carrera? Es que nunca se me olvidarán cosas como os dirigían en las contrarreloj por equipos, ¿no? O aquel ataque brutal, milimetrado y planificado que le dio la victoria a Eras en una Vuelta a España. No sé si en el caso de las clásicas también era así o ahí, dicho con todas las comillas que se puede decir sobre un tipo que sabe tanto de ciclismo como Manolo, iba un poco más perdido. Te voy a responder con otra cosa que yo siempre digo, o siempre contesto. Yo nunca hubiera sido el corredor que fui si no hubiera estado con Manolo. Hubiera sido otro tipo de corredor y probablemente peor corredor. Y te digo por qué. Los años, sobre todo los 96, 97, 98, que yo hice todas las clásicas de las Ardenas, me juntaba con los demás equipos españoles que iban a las clásicas. Normalmente pues estaba Kelme, algún año creo que estuvo en Miki Sonda, cuando estuvo con Betinol o una empresa belga. Ellos iban a las carreras pensando ya en retirarse, no llegar al segundo avituallamiento. Y nosotros no teníamos esa perspectiva. Y no teníamos esa perspectiva porque Manolo estaba metido dentro del equipo. Entonces eso te hace crecer como corredor. El sentido de cómo afrontas la carrera te hace crecer o por lo menos pensar en la carrera de otra manera, ¿no? Y te pongo otro ejemplo. Si Ángel Edo hubiera estado en un equipo con Manolo, yo creo que hubiera disputado las clásicas de las Ardenas seguro. En cambio, le tocó o estuvo en otro equipo y tuvo otros objetivos y fue otro corredor muy diferente al que podía llegar a haber sido si hubiera estado en un equipo como la ONCE. Oye, ya la última, y de verdad le digo a mis compañeros, ya me callo para el resto del programa. Sí que necesito preguntarte una cosa respecto a Manolo David y es tu opinión sincera. Yo la mía, por lo menos, la he dado públicamente en más de una ocasión. Creo que está condenado al ostracismo de manera injusta. Creo que lo que tuviese que pagar en todos los sentidos ya lo ha hecho. Tú has estado en la última aventura que inició y que por desgracia desapareció, que fue el Aldro con él. Me gustaría que me dijeses tu opinión real sobre hasta qué punto Manolo tendría que seguir teniendo un sitio en el ciclismo actual, si lo merece estar de nuevo en el pelotón profesional o si su tiempo ya ha pasado. Yo creo que su tiempo no ha pasado y es más, yo he tenido una relación con Manolo muy especial siempre, en el sentido de que yo me sentía el niño bonito del equipo de los primeros años y yo estuve 4 años sin hablar con Manolo de tú a tú. O sea, yo me juntaba en un ascensor con Manolo y no nos dirigíamos la palabra. Y por el mero hecho de no haber renovado con la ONCE. Yo pensaba que tenía que cambiar de aires y él pensaba que no. Bien, luego la relación se mantuvo y ahora, 15 años después, o 13 años o 14 años después, seguimos teniendo relación, ¿no? Yo creo que no estaba hecho para el mundo amateur.
Y te explico. La exigencia que él pide siempre a sus proyectos es máxima. Y eso en el mundo amateur es muy complicado. Por eso creo que sí que tienes sitio en el ciclismo profesional. ¿Y por qué? Porque yo creo que mucho en el ciclismo profesional, lo que estoy viendo, igual me equivoco porque llevo muchos años fuera, pero el corredor tiene muchísimo poder dentro de las estructuras del equipo. Yo creo que hay un equipo en el que el corredor tiene mucho menos poder, que es el equipo de Lefebvre, y yo creo que mucho es por cómo es Lefebvre, ¿no? En el sentido de Manolo, yo creo que vendría un poco por ahí, ¿no? Yo creo que un equipo en el que estaría Manolo, con los corredores tendrían el valor que tienen que tener, pero las decisiones las tomaría mucho más el manager del equipo. Yo creo que por eso no... si tenía que pagar algo, se tenía que haber pagado con creces, ¿no? Pero en el ciclismo, desgraciadamente, eso no se da. Se te hace la X y no tienes nunca el perdón ese, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que toca. Yo sé que está en proyectos que bueno, está intentando sacarlos y que parece que se mueven, pero es lo de siempre, ¿no? En esto del ciclismo, cuando parece que sí, es que no, y cuando parece que no hay nada que hacer, igual le sale, ¿no? David, aprovechando que te tenemos aquí y en este caso regresando un poquito hacia lo que es el debate sobre las clásicas, ya que, por lo menos en mi opinión, tú fuiste siempre un ciclista hábil en carrera, que sabía moverse, que sabía encontrar el hueco en un movimiento ganador en muchas ocasiones. Me gustaría que desde esa perspectiva que tú estuviste también disputando estas carreras, nos dijeses cuál te pareció el rival quizá más inteligente tácticamente que tuviste, el que mejor se sabía mover en este tipo de clásicas. Bueno, puede ser un rival o puede ser también a lo mejor un compañero tuyo de equipo. Te doy ambas opciones. Mi opinión desde fuera es que Paolo Bettini, al que tú, entre comillas, tuviste que sufrir en la primera Lieja en la que tuviste opciones de ganar, es el clasicómano más inteligente de, por lo menos, coetáneo tuyo que yo he visto. Te tengo que dar la razón. Te iba a decir Bettini desde el principio, y hay muchos ejemplos. Yo recuerdo una etapa del Tour estando corriendo ya con Euskaltel, creo, una etapa que no tenía nada, o sea, era imposible que hubiera un movimiento táctico que podría desestabilizar la estructura del pelotón o el bloqueo del pelotón, ¿no? Y él en un repecho de 2,5 kilómetros arranca con 3 tíos más y consigue llegar a meta, ¿no? Y yo, visto ese movimiento después en la televisión, yo no tenía esa etapa puesta como una X en donde un corredor que éramos de tipología parecida podíamos disputarla, ¿no? Y en cambio veo luego el resumen de la carrera y digo, joder, el movimiento táctico que hace este tío es perfecto. Y en una situación en la que yo estoy pensando que se va a llegar al sprint. Entonces yo creo que sí que siempre, si te fijas, todas las victorias tienen un movimiento táctico por parte de Bettini normalmente bueno, ¿no? Pocos errores le vi cometer, yo diría que ninguno, y fue el corredor más inteligente. Claro que para todo eso siempre hay que tener una cosa, son patas. Mira, yo te quería preguntar, David, a raíz de lo que estás diciendo, tu salida de la 11, más que de la salida de la 11, tu llegada a Euskaltel, coincidiendo con tu segundo podio, con tu tercer puesto de 2001. Y yo te he escuchado en alguna ocasión, y quiero que un poco me lo expliques, ¿sabes? Porque ya que el público que tenemos es muy especializado seguramente, ¿valoras más que el tercer puesto el trabajo que hizo aquel Euskaltel aquel día para ti? Y sobre todo que tú aquel día te diste cuenta de que ese Euskaltel estaba hecho para alcanzar grandes cotas y meses después, si no me equivoco, llegó la victoria de la Iseca en Luzardía. Pero un poco ciñéndome a lo que te quería preguntar, ¿en qué consistió ese gran trabajo y a base de nombres que seguramente pues, a nuestros espectadores les gusta recordar? Le doy importancia porque estamos hablando de un equipo que entonces no había continentales, eran equipos, digamos, con menos presupuesto y ya está, ¿no? Pero sería prácticamente lo que sería un continental profesional ahora, pero pequeño, ¿no? Y llega una clásica como Lieja, hay un movimiento táctico después de la Redoute en la que se van, no sé si 10, 12 corredores, y en las que bajo al coche y le digo a Julián que hay que ponerse a tirar, que yo creo que estoy para ganar la carrera y que hay que ponerse a tirar. Y el equipo afronta esa circunstancia de carrera
pues como si fuera un equipo grande, como si la Lieja fuera una carrera más. Estamos diciendo que muchos de esos corredores era la primera vez que corrían la Lieja. Y es muy complicado por lo que he dicho antes, de que necesitas una maduración, necesitas aprender el recorrido, necesitas muchas cosas para tomar ese tipo de peso en la carrera, ¿no? Y el equipo Euskaltel, después de la Redoute, que era la criba grande de la carrera, toma el peso de la carrera y afronta con corredores como Chema del Olmo, Unai Echevarría, Silloniz, o sea, corredores que eran buenos, pero que no tenían ese peso específico dentro del pelotón internacional, ¿no? Y que ostras, cogieron el peso del pelotón, y en donde cuando llegamos a meta dices, joder, no hemos ganado la carrera, pero hemos sido protagonistas, hemos cogido el mando de la carrera y hemos decidido que, oye, tenemos un corredor para ganar y ¿por qué no vamos a bloquear la carrera para ese corredor, ¿no? Uy, no se me escuchaba, perdón. David, una última pregunta ya para terminar. Yo prometo que por mi parte es la última, pero claro, la verdad es que nos estás contando cosas tan interesantes que al final estamos ampliando un poquito más lo que es la discusión, incluso en algunos momentos más allá de las clásicas de cotas. En cierta manera, mi pregunta también se va un poquito más allá, pero es relacionada. Lo voy a explicar. Un ciclista como tú, con tus características y tus resultados precisamente en estas clásicas, yo siempre pensé que era un ciclista también perfecto para disputar un campeonato del mundo. Sin embargo, fue una carrera que no terminó de sonreírte. ¿Es una espina clavada para ti el hecho de que no pudieses brillar en un campeonato del mundo? Sí, no. Sí, no. El problema que tenía yo era, sobre todo cuando llegué a Euskaltel, que yo creo que la maduración como ciclista, o cuando mejor supe mi mejor situación física o fisiológica fue los años de Euskaltel, y en cambio donde mejor corrí fue con la 11 y hasta con Liberty. El problema con Euskaltel fue que nunca supe decir que no a los 3 picos que me hacían hacer, ¿no? Se me hacía hacer o estar bien en las clásicas, estar bien en el Tour, o ser un corredor para disputar lo máximo posible en las clásicas y en el País Vasco, y luego ir al Tour y ser el corredor top, y llegar a la Vuelta a España y ya llegaba fundido, ¿no? Entonces, no era capaz de llegar a los mundiales, ¿no? Y en cambio con la 11, pues los 2 años, el año del 99, mentalmente llego del Tour fundido y acabo la temporada, y en el 2000 tengo un problema con el seleccionador que no lo sabe prácticamente nadie. Yo estaba seleccionado para la Olimpiada de Sydney. Hablo con él en el Mundial, en la Vuelta a España, que estaba aquí 10 días antes de Sydney, y me dice que, bueno, que preparemos los papeles. Y como yo no sigo en la 11, pues hay un movimiento ahí un poco extraño y me sacan de la selección, y decido, pues en el momento que me sacan de la selección, estar 2 o 3 años también fuera de la selección, porque considero que el seleccionador no se portó bien en esa decisión, no por el hecho de llevarme o no llevarme, porque eso es lo de menos, sino en la forma de actuar durante la Vuelta a España, diciéndome 2 días antes de marchar que estaba en la selección, y 3 días después pues estar fuera de la selección. Entonces yo creo que se dieron circunstancias, pero sobre todo porque las temporadas se me hacían muy largas, y llegaba a octubre muy fundido, y prácticamente solo el año 96, cuando gané el Porvenir, que fue el primer año y que me lo tomé más tranquilo, llegaba bien a final de temporada. David, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros toda tu experiencia en estas carreras y, bueno, algunas anécdotas realmente impagables que nos has comentado, sobre todo que nos han hecho sonreír, muchas de ellas, que yo creo que es lo que nos viene bien en estos días, ¿no? Sonreír un poco y pasar un buen rato. Así que muchísimas gracias, de verdad. Venga, un abrazo a vosotros. Gracias. Borja, Nicolás, como siempre, un placer debatir con vosotros, aportar, y seguro que nos vemos dentro de muy poco en otro programa también. Un placer, Saúl. Y yo me quedo con el titular que ha dicho David, de la frase del organizador de la Amstel, de
habéis venido con un equipo de futbolistas. Muy Es buena buenísimo, ¿eh? Es buenísimo. A mí, fíjate, a David eso nos ha dicho que se le quedó marcado hasta años después y yo creo que nosotros no vamos a olvidar esa anécdota tampoco. Desde luego, y ojalá que la gente que nos está viendo, y no solamente este programa, sino todos los que hemos estado haciendo hasta ahora, porque esté aprendiendo lo mismo que nosotros, porque tú lo dijiste el otro día, Saúl, por muchos años que lleves en esto, cuando hablas con los corredores o excorredores, ahora que ya están más relajados y tienen más tiempo y ganas de hablar todos, que cuando están en activo y no son más que un dolor de huevos para ellos, yo creo que está súper bien, ¿no? Que nos cuenten estas anécdotas que si no se perderían y aprendemos todos de esto, sin duda. Pues hasta aquí nuestro Rincón Vintage de hoy. Como siempre, gracias por estar ahí, gracias por vernos. No olvidéis dar a like si os ha gustado el vídeo y también suscribíos a nuestro canal porque tenemos mucho más material listo para llegar en los próximos días y seguiremos activos para tratar de hacer un poco más ameno este confinamiento. Lo dicho, gracias y hasta muy pronto.